perfumo. Perfume, perfumo. Empieza la función. Toco la guitarra. Canto el mic. Toco el trombón. Y siempre mi tambor. Campana, campana. El güiro cumbiancha. Maracas, maracas. Y siempre mi tambor. Esta es mi banda. Yo soy una orquesta. La orquesta del timbal. Que suena hasta el final. Colosenses 3:15. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Doy gracias a Dios por mi pelo para peinar, mis dientes para lavar, mi boca para cantar, mis manos para tocar. Psicología con propósito. Les cuento que a mí me enseñaron que se cuida a la gente, que te quiere, te aprecia y te estima. Una buena razón para estar aquí una vez más con ustedes, cuidando de ustedes. Hoy quiero compartirles un tema, es de la psicología infantil. ¿Y por qué ese tema? Porque es una situación también bastante alarmante que estamos viviendo en la actualidad, y es el maltrato con los niños, el descuido, el menosprecio. Entonces, esa es la razón por la que les quiero compartir el tema. El tema es de la psicología infantil. ¿Qué es la psicología infantil? La psicología infantil se aborda no solo los problemas que presenta el pequeño, sino que se consigue instaurar en el niño una autoestima sana, estimulando su desarrollo y dotándolo de herramientas eficaces para que se convierta en un adulto sano. Eso es lo que es psicología infantil. Psicología infantil busca que esa salud mental sea parte integral de la salud de tu hijo, donde esos niños, trabajando ese buen desarrollo socioafectivo, puedan tener ese buen desempeño en días que se presenten dentro de la sociedad. Bueno, les quiero hablar como 4 punticos al respecto. Esos 4 puntos son identificar los factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo? Dentro de nuestros hogares hay factores de riesgo, y está el factor de riesgo, el vocabulario de nuestros padres. ¿Por qué? Porque estos niños están siendo maltratados por vocabulario soez, ese léxico soez, ¿cierto? El niño, ¿qué hace? El niño copia y aprende esas palabras. Entonces, ¿qué se observa en los hogares? Mal manejo de una ansiedad, mal manejo de una depresión, y esto conlleva que el niño sienta todas estas situaciones y él también comience a vivirlas. Esto también se da desde un factor genético. Muchas veces nosotros en nuestro vientre vivimos esta ansiedad, esta depresión, y el bebé lo recibe, ¿cierto? El bebé entonces recibe todas esas emociones, y el bebé entonces, cuando llega a este mundo, el bebé entonces viene con su sistema nervioso bastante alterado, bastante afectado, que hay que comenzar a trabajarle a ese bebé ese sistema nervioso. Entonces es muy importante que nosotros en los hogares aprendamos a manejar lo que es esa ansiedad y ese estrés. Que si vayamos a tener una discusión, lo hagamos, pero con respeto al niño, ¿cierto? Que esa discusión sea una discusión sana. Y es que hay discusiones sanas, sí. Hay una discusión donde usted pone sus puntos de vista y yo coloco los míos, y de ahí no pasó, ¿cierto? Está ese respeto por usted y por mí. Y así es como debemos de ir como solucionando las dificultades en los hogares para que estos niños no se vean afectados. Es muy importante ese buen trato en la casa. Esas palabras mágicas: permiso, gracias, excúseme, perdón. Uno se da cuenta en esos hogares cuando hay ese ambiente. ¿Por qué? Porque así mismo es el niño. Al niño no le cuesta expresar un gracias, un perdón, un excúsame, te quiero,
porque eso fue lo que a él ha estado aprendiendo en casa y eso fue lo que le enseñaron en casa. Entonces, cuando uno se da cuenta, cuando el niño también ha sido educado en otro ambiente pesado. ¿Por qué? Porque el léxico del niño es un léxico pesado, soez. Eso es lo que se vive en casa, eso es lo que el niño refleja, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a educar a ese niño en valores. Es muy bonito cuando a uno lo felicitan por un niño tan bien educado, ¿cierto? Porque eso es lo que se le ha transmitido al niño. Ese respeto, ese ir a la casa ajena y sentarse, ubicarse donde se debe ubicar, como nos enseñaron a nosotros. No estar brincando en los muebles o sobre las sillas con los mismos zapatos o ya en la cama. Son muchas cositas que son necesarias trabajar. Otro punto que les quiero compartir hoy es esta situación de dar ejemplo, ¿cierto? Empezar por el ejemplo en tu casa. Somos nosotros los llamados a dar ese ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que damos esa capacitación al niño a través del ejemplo. Es papá y mamá el que da ese ejemplo, con un buen manejo del estrés y con un buen manejo de la angustia. Pero si yo soy de las personas que me estreso y todo lo estoy tirando por todos lados, por todos lugares, esa angustia, lloro, grito, mil cosas, eso mismo aprende el niño, ¿cierto? La niña se ve una niña ansiosa. ¿Por qué? Porque así mismo se comportó mamá. Mamá gritaba, mamá tiraba, mamá pedía auxilio por todos lados, ¿cierto? Porque a veces esto nos lleva como a descontrolarnos, a descontrolar nuestra conducta. Eso mismo hace el niño. El niño, si siente que la mamá rumora allí, rumora allá, también el niño aprende a estar de rumores en rumores, ¿cierto? Porque eso es lo que el niño está recibiendo, ese ejemplo. Muy bueno que nosotros con este ejemplo aprendamos. Uno escucha mucho en consulta de cómo los niños se quedan en casa un fin de semana, ¿cierto? Porque papá y mamá se van de rumba, porque papá y mamá se van de copas y los niños quedan solos en la casa. ¿Cuál será la salud mental de estos niños? Cuando no saben si papá y mamá los esperaron hasta la 1 y 2 de la mañana y no llegaron. No llegaron. ¿Se imagina usted el sistema nervioso alterado en estos niños? Y luego escuchan que papá y mamá llegan ebrios, pasados de copas. Recibimos esta situación bastante en consulta. Entonces es como un llamado a que reflexionemos sobre lo que estamos actuando y el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. En los hogares se observa, desafortunadamente, consumo de drogas, consumo de alcohol. ¿Y qué hace el niño? Pues copiar todas estas cosas que ve y que para nada lo benefician. ¿Quién va a ser el perjudicado? Todos nosotros. En el día de mañana, cuando el niño tenga 18 años, todos somos perjudicados. Papá y mamá es perjudicado, ¿cierto? Porque ya hay un joven que consume sustancias en la casa. El niño fue el primer perjudicado y nosotros todos como sociedad ya estamos siendo perjudicados. Entonces es muy importante que vayamos a la reflexión y miremos qué educación le estamos dando a nuestros hijos. El tercer punto es llevar pautas de crianza adecuadas. ¿Cuáles son esas pautas de crianza adecuadas? 1. Educar en valores, lo que les comentaba. Esos valores, esas palabras mágicas. Es muy importante promover los valores para que estos valores puedan responder a un buen desarrollo físico y emocional del niño, a un buen desarrollo cognitivo. Cuando se le da esas buenas pautas de crianza al niño, el niño va a tener una buena respuesta cognitiva. ¿Por qué cognitiva? Porque el niño está siendo bien tratado, está recibiendo un buen trato. Entonces, cuando le damos pautas de crianza adecuadas al niño, es enseñarle al niño estas pautas de respeto, de educación, de lo que se puede hacer a cierta edad, de lo que no se puede hacer a cierta edad. Es decir, hay actividades que el niño puede desarrollar de acuerdo a su edad, pero hay otras que no puede desarrollar. Uno escucha bastante como un niño de 4 o 5 años ya está en la cocina haciendo las funciones de mamá. ¿Eso cómo se llama? Eso ya es maltrato, ¿cierto? Porque el niño puede hacer funciones, pero de acuerdo a su rol. Entonces, este es importante. ¿Para qué? Para su buen desempeño cognitivo.
El cuarto punto que les quería hablar es sobre los vínculos de actividades recreativas. ¿Cuáles son esos vínculos de actividades recreativas? Está la danza, el teatro, la música y muchas otras actividades recreativas sanas, ¿cierto? Que esto ayuda ¿para qué? Para mantener un buen equilibrio emocional en el niño. El juego con las fichas, el juego con las escaleras, todos estos juegos ayudan para que el niño tenga buen equilibrio emocional. Al final del tema les voy a dejar unas pautas sobre esas actividades que el niño puede desarrollar, a qué edad es la adecuada, ¿cierto? Asimismo, también les voy a compartir otras pautas sobre cómo fomentar la autoestima en los niños. Es muy importante como quinto punto trabajar siempre la gratitud. El niño es fiel modelo del reflejo que tiene. Eso es el niño. El niño dice gracias y aprendió de gracias de papá y mamá. O el niño dice la palabra so es porque eso le aprendió de papá y mamá. Entonces, este tema es para que nos lleve como a una reflexión y podamos nosotros extender la mano a ese niño, ¿cierto? Extender la mano, como dicen por ahí, extiende tu mano, cierra tu boca y abre tu corazón, papá. Así estamos llamados a hacer la función, extendiendo la mano a ese niño que está pidiendo ser escuchado, que está pidiendo ser comprendido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la edad que tú tienes, papá, de 30, 40 y 50 años, a la edad que tiene el niño. El niño está comprendiendo de una forma diferente. Por eso es muy importante que nosotros antes de dar el paso del matrimonio comprendamos qué paso es el que vamos a dar. Porque cuando traemos hijos y no nos responsabilizamos de ellos, entonces estamos ¿qué? Creando una brecha más grande en la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos trayendo dificultades sobre estos niños, dificultades comportamentales. Son niños ya resentidos, tristes, abandonados, muchas cosas entonces por eso hoy la invitación es a extender la mano a esos niños que están solos, a esos niños que les falta afecto, tiempo, caricias, un oído que escucha. Es a extender y a cerrar la boca. ¿Por qué? Porque a veces de nuestra boca salen muchas palabras hirientes para el niño. Al niño hay que valorarlo, expresarlo, escucharle, ¿cierto? Y abrir nuestro corazón como papás. Como papás, ¿cuántas veces también vemos niños solos en la calle, abandonados, tristes? Entonces estamos llamados como a ayudarles a ellos en todas estas situaciones. Estas cositas son pequeños detalles que marcan la diferencia. Es muy bueno que nosotros nos apropiemos de un buen rol como padres, educadores, responsables, ¿cierto? Porque hay palabras que sanan, pero también hay palabras que duelen. Y como papás, desafortunadamente, a veces no tenemos ese control de las palabras que vamos a expresar. Y que viene una palabra mal expresada y que causó una herida. Pero también hay palabras que sanan. Entonces, aquí les dejo esta pequeña invitación para que sean todos ustedes trabajando esas partes físicas del niño con un buen trato, ¿cierto? Siempre buscando el bienestar de nuestras familias y de nuestros niños. Aquí les comparto 10 pautas para que el niño sea fomentando la autoestima infantil. ¿Y de quién es tu responsabilidad? Tuya, papá, y tuya, mamá. 1. Demuestre siempre su cariño, respeto y comprensión. Es necesario mostrarles ese cariño con respeto, pero también comprenderlos, escucharlos. 2. Darle responsabilidades según su edad. Como les decía ahora, a continuación pues les comparto este esquema. 3. Valora los logros y reconoce sus esfuerzos. No ignoremos el esfuerzo que el niño hace. Muchas veces ellos se afanan por hacerle una cartica, un detallito a uno y con indiferencia se responde. No es correcto. Evita las comparaciones, no los compares con tus hermanos ni con alguien. Enséñale a reconocer y a aprender de sus errores. Es muy importante que cuando ellos cometen un error, mostrarles qué error cometieron, ¿cierto? Y cómo se aprende de él para que no lo vuelva a cometer. Pero también cuando hacen algo, también es importante decirles
cómo se llegó a ese logro y estimular, pues felicitarlo. No necesariamente tiene que ser un detalle, una palabra y con eso está bien también. Ayudarle a encontrar sus propias soluciones, que sean personas autónomas. Una persona autónoma. Esto aquí también sería un punto bastante especial para tratar, ¿cierto? Porque a veces encontramos muchos papás sobreprotectores que no le permiten al niño avanzar. Ya quieren hacerle al niño todo y no es como lo adecuado. 7. Escucha y pregunta cómo se siente. Siempre pregúntele al niño cómo se siente, qué tiene, qué le pasa, por qué está triste, por qué sonríe, por qué estás tan alegre. 8. Evita cualquier calificativo negativo. Son las acciones que están mal hechas, no las personas. Esto es necesario trabajarlo tanto también en nosotros adultos, ¿cierto? Los adultos. Son acciones, no es la persona, es lo que usted hizo. No usted como tal, sino lo que usted hizo. 9. Refuerce sus conductas positivas. Un estímulo. Habla de forma clara y concisa en la 10. Que el niño pueda entender y comprender. Los niños necesitan normas y también necesitan límites según la edad. Pues un exceso de autoestima también es perjudicial. ¿Por qué el exceso de autoestima es perjudicial? Porque al niño se le alimenta el ego, el yo, y va a ser una persona cuando adulto que va a querer pisotear a cualquier otro ser humano, ¿cierto? Y va a tener muchas dificultades para relacionarse. Muchas gracias, Psicología con Propósito, por su atención, por su tiempo, y no olviden trabajar con el niño un corazón agradecido, que ese niño siempre esté agradecido de lo que él es, de lo que es su familia, de lo que el Señor ha hecho en él, de lo que él tiene, lo que Dios le ha prestado. Es la mejor señal de una buena salud mental en el niño. Bendiciones, hermosa familia de Psicología con Propósito. Un abrazo.